analistas con nosotros aquí en el estudio. Quiero presentar a Clarisa Hardy. Ella es además investigadora del Centro de Estudios del Futuro de la Universidad de Santiago. Clarisa, muchas gracias. Y junto a ella, Cristóbal Belolio, trabajamos juntos. Cristóbal, ¿cuánto tiempo ya atrás? Cristóbal Belolio, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, a ambos, muchas gracias por estar. Parto contigo, Clarisa. Clarisa, ¿cómo lees estos resultados? Bueno, buenos días. Hola. Un gusto estar con todos Gracias ustedes. por estar con nosotros. Yo me imagino que como el resto de la población todavía masticando los resultados. Una de las cosas importantes de destacar, hubo muchas filas, hubo mucha demora, pero ha sido la votación con la mayor abstención de las presidenciales. Tenemos más de la mitad del electorado de este país que no se pronunció. Creo que ese es un dato bien importante, sí. Porque tenemos dos candidatos que, como pueden ver ustedes en las cifras, están prácticamente empatados. Y por lo tanto esto se va a dirimir no solo entre el electorado que votó, porque están todos preocupados si hay que sumar, quiénes suman a quiénes declaran. El punto es que hacemos con esta gran mayoría que no se pronunció. Esto es aparte de que seguramente tenemos pendiente, y Cristóbal convendrá conmigo, el qué se va a hacer con lo del voto voluntario, porque si no, esta tendencia no se mueve. Claro. Y bueno, si uno mira, acá estamos viviendo una situación mitimota. Tenemos una parte de la población electoral que activamente asistió, que está apoyando las propuestas que representa Gabriel Boric. Y otra parte similar en proporción, contradictoriamente, a las que representa José Antonio Kast. Lo que hay que evaluar es cómo se entiende que haya este equilibrio con cosas tan contradictorias. Doy un dato. A ver. Ustedes mismos decían, la más alta mayoría en senatorial fue Fabiola Campillay, emblema de lo que ocurrió a partir del estallido. Y sin embargo, tenemos por contrapartida el que hay una votación significativa también para José Antonio Kast. Yo lo resumo de esta manera. A ver. Creo que más allá de lo que cada uno representa, tal vez lo que está más en cuestión son los partidos tradicionales en Chile. Correcto. Ese fue, creo, el pronunciamiento. Lo podemos ver básicamente en esta figura emblemática de Fabiola Campillay y en estos dos candidatos electos. Perdón, solo para entender la idea, Clarisa, ¿tú crees que el electorado, pese a que fue poco, fue por la persona, no por lo que significa los partidos que lo apoyen eventualmente por atrás? No, lo que no es la persona, es lo que cada uno representó en la emoción. En la emoción y los proyectos también. Los foros televisivos que fueron masivos, particularmente el último, mostró un rating altísimo. Por lo tanto, sí están en disputa proyectos de país distintos. ¿Pero la gente piensa en los proyectos o se guía por la emoción? Porque da la sensación de que, no sé, de hecho el clima que se ve como ahora además es como... Claro, preguntémosle... Es como casi un sí o no. Sí, no sé, pero Mauricio, preguntémosle a Cristóbal Belolio. Cristóbal, porque te quiero también preguntar, a propósito de lo que preguntan acá Mauricio, Ángeles, pero también el sistema partido, tal como lo conocíamos desde los últimos 30 años, quedó en cuarto y quinto lugar. Sí, es muy llamativo eso. El año 99, por ejemplo, Lavín y Lagos, que eran los dos representantes de estas dos grandes culturas coalicionales, ¿cierto? La centro-izquierda y la centro-derecha, sacaron juntos el 98% de los votos. En la última elección presidencial, la del 2017, Piñera y Guillé juntos, que vendrían a ser los dos representantes de estas dos culturas coalicionales, no llegaron al 60%. Y muchos ya anticipaban de que esto venía a la baja, pero no nos imaginábamos que los dos representantes de estas dos culturas ni siquiera iban a estar en la segunda vuelta. Y cuando uno dice que la elección se polarizó, no necesariamente hay que decir que son extremos o ultras, sino que basta con constatar de que Kast está a la derecha de esa cultura coalicional de la centro-derecha y Boric está a la izquierda de esa cultura que le llamábamos la gran familia concertacionista. Así que desde ese punto de vista hay una polarización evidente. También hay una fragmentación a la cual no estábamos acostumbrados. Uno veía de repente la elección peruana y te fijabas que entre el que tenía 18 puntos y el que tenía 11 habían 5 candidatos. Bueno, hoy día tenemos 5 candidatos en Chile con más de 10 puntos, pero ninguno con más de 30, lo que también habla de una mayor fragmentación. Mirando lo que pasa en otros países, para que nos hagamos una idea, esto es como si en España
no llegara a la final el Partido Popular y el PSOE, ¿cierto? Claro. Sino que llegara Vox, que sería como la derecha más dura, y Podemos, ¿cierto? O como pasó en Francia. Fíjense que en Francia también se desplomaron las dos grandes coaliciones de los partidos de centro-derecha, el de Chirac, el de Sarkozy, y el de centro-izquierda, el de Mitterrand, el de Hollande. Y en cambio tenías a Le Pen por la derecha, y en este caso sería un Mélenchon más joven, de 35 años, y lo que en Chile faltó fue el Macron, digamos, el tipo que del medio aparecía. Así que desde ese punto de vista también uno podría buscar ciertos puntos de comparación de lo que ha ocurrido en otras partes. Macron es Sichel, podría haber sido también Hollande. No resultó en este caso, al menos. Sí, pues. Perdona, Cristóbal, volviendo también a lo que preguntaba antes, o lo que plantea Mauricio, ¿es verdad que cuesta entender muchas veces si esta finalmente es una batalla de ciertos conceptos? Por ejemplo, ayer Kast era muy claro en decir que él era la libertad y que al frente estaba el comunismo. Democracia, comunismo. Claro. Y Boric dijo un poco lo mismo. Nosotros somos la esperanza versus quienes quieren hacer retrocesos importantes en la democracia como concepto. Pero por otra parte, a nivel programático también son bien distintos. Uno está en contra de la AFP, otro a favor de la AFP. Seguro único universal para salud, el otro sigue con FONASA y ISAPRE. En fin, ahí también se diferencia. ¿Qué está votando? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que en ese sentido no es un abuso hablar de la palabra polarización en ese específico contexto. Son dos proyectos de país bastante antagónicos y contrastantes. El día 20, si no me equivoco, el lunes 20 de diciembre en la mañana cuando nos despertemos, si el resultado es uno u otro, estamos claros que son dos proyectos de país más distintos quizás de los que teníamos antes en competencia en una segunda vuelta. Ahora, es curioso, tomando lo que dice también Cristóbal, que el programa de Kast es el más distinto de todos los programas. Claro, porque en una cierta medida uno puede decir, sí, hay dos opciones muy evidentes. Claro. Por un lado, la que representa Boric más a la izquierda y la que representa Kast más a la derecha y de la izquierda. Pero resulta que si uno mira el arco, desde Sichel hasta Jasna Proboste, y uno mira los programas, había elementos comunes. El único distinto es aquel. Como el de la ISAPRES, por ejemplo. Ahí todos estaban por un seguro distinto. Digamos, si tú miras, es prácticamente el Sí, todo. la agenda que valórica. plantea bajar los impuestos, pero mantener por lo menos el gasto social, lo que es absolutamente inviable. Hay que preguntarse qué pasaría en este país si realmente resulta que sale Kast, te baja los impuestos y te ha ofrecido además una agenda social como Pero la mira, financia. aquí a ambos, porque yo diría que el factor inmigración, lo tenemos claro porque vamos a entrar el factor París, y por cierto, la gran sorpresa de esta elección, el factor inmigración, el factor no violencia y no más delincuencia, parecieran ser cartas que le jugaron muy a favor, evidentemente, a José Antonio Kast, pero también a Parisi. A ver, Cristóbal, te quiero preguntar ahí, ¿cómo ves eso? Ahora, yo primero recordaría que algunos elementos del discurso de José Antonio Kast ya venían a la alza previo al estallido social. El tema de la inmigración, ¿cierto? En un país donde hubo un flujo bien rápido en un corto tiempo, ¿cierto? Y bastante masivo. El tema del orden público. Esta idea también media antiglobalista, ¿cierto? Salgámonos del Pacto de Bogotá, salgámonos... Esta idea como de Make Chile Great Again, un poco algo parecido a lo que había hecho. Era eso. ¿Cierto? Y en muchos aspectos uno decía, bueno, también se parece el discurso de Kast a un discurso exitoso de Trump o Bolsonaro, contra la corrección política, contra los progres. O sea, ya había muchos elementos de esto que no eran muy novedosos. Lo que pasa es que el estallido social parece que le echó una tonelada de tierra a ese discurso, pero una vez que se empezó a disipar el polvo de ese terremoto que fue el estallido social, uno se empezó a dar cuenta que esas vigas seguían ahí paradas. El discurso de Kast ya venía forjándose de antes, y lo que creo que ocurrió, como en muchos otros países también, es que se produce una reacción. Los gringos le llaman un backlash, ¿cierto? En este caso sería una reacción más conservadora, más autoritaria, en el sentido de que trata de recuperar el orden público. Cristóbal, me parece que no es tan extraño leerlo de ese modo. ¿Y cuánto influye el factor pandemia? Yo creo que no lo hemos considerado, pero a mí me parece que la pandemia como que evidenció las precariedades más básicas, ¿no? Entonces, a la noche se decía, claro, Boric probablemente va a tener que hablar menos del árbol y va a tener que entrar en cosas más concretas, ¿no? Cierto, sí. Y yo creo que a mí me da la impresión, y lo he escuchado, en la pandemia también evidenció cosas que eran, claro, muy sensatas. Había una pulsión por el cambio, toda la agenda estallido, pero a la hora de los que hubo fue como la economía, el bolsillo, la seguridad, mi barrio, lo de siempre. Barrio. Eso fue gravitante, no sé, Cristóbal. Y mi esfuerzo y mi talento también, que de alguna manera, también por
por el elenco generacional que rodea a Gabriel Boric, hay una serie de temas que podríamos llamar batalla cultural, que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, con los grupos históricamente desplazados o marginados de la toma de decisiones, mujeres, pueblo originario. Hay una política identitaria que está muy marcada por la generación más millennial y centennial, y que la convención se ha notado mucho, y que quizás pasándose un poco para la punta, ha hecho que otros sectores digan, oye, párenme este Chile que me quiero bajar. Este afán refundacional y que me obliguen a decir todes, ya es demasiado, lo estoy poniendo en un tema burdo, pero se entiende para dónde voy. Por favor, ¿cómo se llama? Que quiero recuperar algo de ese Chile de Tedeum, paramilitares y rodeo, por así decirlo. No me lo quiten todavía. Yo creo que también hay algo de eso. Pero estamos poniendo como contradictorios cosas que no son contradictorias. A ver. Y eso lamentablemente aparece por el resultado. Ajá. Es cierto que hay miedo asociado a lo que tú mencionabas. El miedo que provoca, está también estudiado, las migraciones están generando problemas, sobre todo en una crisis post-pandemia con dificultades de empleo, se exacerba. Eso ocurre acá y en muchos otros países. O el miedo a la pérdida del empleo, la economía, etcétera. Pero están los otros miedos que se nos olvidó, que estaban en el estallido, que se congelaron y que se vivieron fuertemente en este periodo de pandemia. El miedo a enfermar, el miedo a envejecer, el miedo a no poder seguir estudiando, el miedo a no poder... ¿Y dónde están los votos de ese miedo? Están en ambos lados. Lo que pasa es, la pregunta que uno se hace es, ¿qué necesitamos para que ese 50% que no estuvo presente en la elección se pronuncie? Perfecto. Porque no es contradictorio. Correcto, Clarisa y Cristóbal.